cómo fue la conversión de nuestro pastor, ¿cierto? Él nos ha comentado que viajó fuera del país, que estuvo allá un tiempo y que alguien le dejó una Biblia en su bolso, ¿es así, cierto, pastor? Y que leyendo la escritura se convirtió al Señor. Eso, ¿cuántos han escuchado esa historia? La mayoría de nosotros. Pero, ¿qué pasó cuando nuevamente el pastor llegó a Colombia? ¿Cómo fue ese proceso o ese salto de la conversión al discipulado y a su formación? Buenos días, muchas gracias, Lenny. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a su vida. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué les comento? Breve. Después de estar yo estaba en Alemania, allí comencé a leer la Biblia, por supuesto lo que está diciendo Lenny. Luego hice un viaje que para mí era circunstancial al Ecuador. Allí en el Ecuador solamente permanecí un día y fue donde hice la oración de fe. Luego entonces vine a Colombia. Esther ya estaba asistiendo a la cruzada, estaba comenzando ya a asistir a la cruzada. Y a partir de ahí en adelante, por supuesto, a ver, ¿cómo le digo yo el discipulado? El discipulado mío fue haciendo y recibiendo. Como tenía un conocimiento bíblico, por cuanto yo leí la Biblia en 2 años 5 veces, eso me dio una panorámica muy general de las Escrituras. Y cuando llegué nos asignaron a nosotros en Cali a una niña de la iglesia para que nos discipularan. Pero al final ya veníamos leyendo tanto mi esposa como yo, que terminamos fue formando parte de un grupo y tuvimos el primer discipulado nosotros mismos, casa por casa, en un barrio, el barrio La Selva. Tomamos casa por casa y en cada casa íbamos compartiendo el evangelio. Algunas veces nos echaban agua, otros nos decían que éramos unos flojos, otras veces nos ofendían. Sin embargo, ese trabajo de ganar, de consolidar, terminó que tuvimos un grupo nosotros discipulado de 40 personas. Bueno, al mismo tiempo que vamos a dejar un momentico la historia aquí porque está interesante. Me gusta mucho que conecta el discipulado con el tema del servicio, ¿cierto? Y bueno, pastora, usted también desde el otro lado del mundo, usted estaba acá, nos ha contado los que vienen los miércoles. ¿Cuántos vienen los miércoles? Uy, hermano, entonces no muchos conocen la historia de también cómo la pastora vivió doblando rodillas por su esposo, por su matrimonio y por su familia, ¿cierto? Una mujer guerrera en oración. Y entonces, ¿cómo fue, pastora? Usted llegó ahí a la iglesia, dijo, ella ha contado, y dijo, mejor dicho, yo no solo me convierto, yo no solo quiero ser discípula, y quizá en ese momento ni siquiera sabía de esa palabra, pero dijo, le sirvo al Señor. ¿Quién fue su mentor? ¿Cómo fue ese proceso de su discipulado? Algunos pensarían que tiene un tiempo determinado, usted comenzó, luego comenzó a servir de una vez. ¿Cómo fue? La verdad es que la iglesia donde yo me convertí, inmediatamente nos íbamos a evangelizar. Yo me convertí en la ciudad de Santa Marta. Luego, cuando nos vinimos a la ciudad de Cali, yo seguí, también me iba a compartir el evangelio, como dice mi esposo, puerta a puerta, y allí también me asignaron también discípulos y comencé a discipular. Es una experiencia muy bonita realmente, porque en ese momento yo recuerdo que estaba muy nueva ahí en la ciudad de Cali, yo no conocía la ciudad. Sin embargo, a las personas que me asignaron, yo me iba, pues, y recuerdo que estaba embarazada ya. ¿De quién? Y de Manuel. Okay. Y yo me iba a compartir, a discipular a las personas, pero mire que no era tanto porque yo estaba tan preparada, ¿sí? Porque realmente no lo era así. Ya yo había leído la Biblia y todo eso, pero
realmente no era que estaba tan preparada, pero yo creo que es muy importante poder estar uno motivado para hacerlo, para servir al Señor. Con solamente uno estar motivado, uno y el testimonio de uno, ya con eso no digamos que es suficiente, pero es importante para uno poder compartir la palabra de Dios. Testimonio. Todos tenemos algo que decir. Vea cómo comenzó su proceso de discipular, ¿cierto? Entonces, tanto como discípulos, como discipuladores, pastor, y teniendo en cuenta como toda su experiencia, brevemente, ¿por qué considera que es importante un proceso de discipulado? ¿Qué puede marcar la diferencia entre un cristiano que es discipulado y otro cristiano que no pasa por un proceso de formación? A ver, hay personas que les gustaría, llamamos nosotros saltar matojos. Hay gente que quiere pasar de la conversión enseguida a servirle a Dios. Yo recomendaría que no debería ser así. Primero de uno, lógicamente, tener un encuentro personal con Jesús. Luego, en la medida que le van asignando tareas al interior de la iglesia, uno va aprendiendo, porque aprende dos veces. Aprende porque lo discipula y aprende porque va enseñando. Dentro de ese proceso, por supuesto, que va uno creciendo juntamente con la persona que le asigna o la persona que uno es asignado. Entonces, creo que en ese proceso de recibo y doy, es muy importante. Nosotros comenzamos así como está Juancho allí, en la banca, pero hicimos todo el proceso completo. Todo el proceso completo. Pasamos por bautizarnos en la iglesia, pasamos dentro del proceso del discipulado, luego liderazgo en la iglesia, después pastores. Muy bien. Pastora, ¿qué es lo más desafiante y qué es lo más hermoso y gratificante del proceso de discipular a las personas? Desafiante y gratificante. Realmente gratificante es poder ver las personas que vienen al Señor y que comienzan una relación con Dios y poder ver que ellos avanzan, que ellos crecen, poder ver que ellos en poco tiempo también están haciendo lo mismo, están discipulando. Yo creo que eso es lo más bonito, gratificante para uno, poder enseñarles a ellos. Y lo más desafiante. Y también ser ejemplo es muy importante. Y lo más desafiante con los discípulos. Pues, ¿qué le digo? Sí, hay muchas cosas que lo desafían a uno con ellos. Yo recuerdo de pronto así una anécdota muy que una vez me llamó una de las discípulas llorando. Ella tenía muchos problemas en su hogar, en su familia, y me llamó llorando que ella necesitaba que yo fuera, y estaba cayendo un aguacero impresionante, y recuerdo que yo no, o sea, para mí yo dije, Señor, bueno, tenía una sombrilla y yo tenía que atravesar un lugar no muy bueno, un lugar como un puente que conectaba el lugar donde yo vivía y donde vivía la discípula. Pero yo me arriesgué y yo dije, Señor, tú estás conmigo, tú vas conmigo. Y me fui con mi sombrilla que más estaba emparamada que lo que me tapaba la sombrilla, pero eso era la motivación, y poder estar allá y poder que ella sintiera ese apoyo en ese momento de desesperación. Y eso para mí es muy bonito. Lo hice como así, no sé. Como dice uno, por inercia, como que por impulso. Sí, como que porque sí, sin pensarlo, no lo pensé dos veces y me fui. Y fue bonito al estar allá, poder ayudarla, poder pues aconsejarla en esos momentos y estar allí con esta discípula. O sea, que desafiante de quienes hacemos discípulos, sacrificio, tiempo, contra todo pronóstico, ¿cierto? Mejor dicho, yo admiro mucho al pastor cuando se queda acá los domingos también.
Yo digo, Dios mío, con esa hambre, ¿hasta qué horas? Yo digo, pero mejor, ¿por qué no almuerzo y después, cierto? Sacrificio, lo que decía la pastora ahorita. Usted puede estar en pijama en su casa, bien cómodo, y lo llama la discípula que está, pero vea, y salió contra todo pronóstico. Y para finalizar, pastor, un consejo para el discípulo y un consejo para el discipulador. Para el discípulo el mejor consejo es perseverar en el discipulado. Que sea constante, que sea dedicado, que sea disciplinado, para que asimile y crezca rápido. Para el discipulador, aunque también requiere de la perseverancia, porque debe ser perseverante, por supuesto, es mucha oración. Nosotros vivimos una historia muy dura para llegar a tener 40 discípulos. Y Dios nos revelaba todos los problemas de las casas. Y era de rodillas, poniendo a cada persona por su nombre, cada familia delante del Señor y pidiéndole por las necesidades que nosotros conocíamos. Y ese orar 3 veces al día, orar, permitía que nosotros conociéramos mucho más allá y pudiéramos desarrollar un mejor discipulado. Así que buen conocimiento bíblico, dispuesto a continuar y por supuesto doblar rodillas. Y que al final el discípulo, el discipulador debe modelar con el ejemplo. Porque a veces queremos que los discípulos oren y el discipulador no ora. A veces queremos que el discípulo ayune y el discipulador no ayuna. A veces queremos que el discípulo lea la Biblia y el discipulador no la lee. Entonces quiero decirle, debe ser un ejemplo. Y que todo eso se traduzca en un estilo de vida. Muchas gracias. Qué enriquecedor escuchar a nuestros pastores y su experiencia como discípulos, pero también como discipuladores. Una frase que tenía el video con el que anunciamos este culto es que los discípulos hacen discípulos, ¿cierto? Comenzamos siendo discípulos, pero nuestro deber, nuestro amor, nuestro impulso debe ser hacer discípulos. Muchas gracias por este espacio, fue muy bueno escucharlos y aprendimos. Un aplauso para nuestros invitados. La Biblia dice que Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, le voy a recordar esto, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Muy interesante que el amor está en dirección al cuidado que tenemos de las personas. Se mide en el cuidado que tenemos de las personas. ¿Ya? Muy bien. Otro concepto: el discipulado es testimonio de salvación. Las personas salvas buscan formación para formar a otros como Cristo. Es que eso es un distingo natural del cristiano. Quinto y último, el discipulado es servicio y capacitación para el servicio. Dígale al que está a su lado: servicio y capacitación para el servicio. Y recordemos que conforme a nuestro servicio seremos recompensados, porque es necesario que todos nosotros, dice la Escritura, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mírenlo desde esa óptica. El discipulado redunda en su recompensa ante el tribunal de Cristo. Amén, hermano. ¿Le da un aplauso fuerte a Dios o no? Bueno, ya tenemos claro qué es discipulado, ¿cierto? Ahora, ¿qué personas están implicadas en el discipulado? Ya vamos para allá. Tenemos, por decirlo así, 2 protagonistas del discipulado o 2 personajes involucrados en el discipulado. Nosotros recitamos muchas veces ese texto que está en Mateo, la Gran Comisión, donde dice que, por tanto, id. Ya, espere. Por tanto, id. Ese id nos está indicando que hay alguien que es el responsable de hacer discípulos.
¿cierto? Y dice al final, y haced discípulos. Eso nos dice que hay otra persona que es el discipulado. Entonces tenemos dos personas implicadas en el discipulado. ¿Quién es? El que discipula, que es el que va, y el discípulo, ¿sí? Como decíamos ahorita en la entrevista, discípulo y discipulador. Muy bien. Jesucristo es un modelo de las dos. Jesucristo fue tanto aprendiz como maestro, ¿cierto? Como discipulador. Algunas características que encontramos en la escritura de Jesucristo como aprendiz. Hay un texto que está en Hebreos 5:8 y versículo 9. Usted quizá lo habrá leído, si no por allí nos ayudan para que lo refresquen. Hebreos 5:8, 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió ¿qué? La obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué hermoso. Jesucristo nos da ejemplo que como aprendiz, ¿aprendió qué? Obediencia. Uno podría pensar que la obediencia es así como ¡ting! Como que un milagrito y ya, de la noche a la mañana. No, Jesucristo aprendió obediencia y nosotros como discípulos aprendemos también obediencia. Ese término que se usa allí para decir aprendió, en ese contexto es el mismo, la misma estructura que se usa para construir la palabra discípulo, imagínense. Entonces, Jesucristo nos dio ejemplo ¿de qué? De obediencia como aprendiz. Por allá hay otro texto donde también nos muestra que Jesucristo fue ejemplo de sujeción a sus papás. Lucas capítulo 2, versículo 51. Sujeción, ¿sí? Es otra característica que nos dio Jesucristo como aprendiz. ¿Es fácil ser sujeto? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Pero la escritura nos muestra muchos matices de la sujeción. Hace poco, los miércoles, aquí la pastora nos estaba enseñando, mujeres casadas están sujetas ¿a quién? A sus esposos. ¿Fácil o no? Los hijos sujetos ¿a quién? A sus papás. Nosotros somos hijos toda la vida. Y a veces uno cuando está grandecito, el papá le dice algo y uno como que ya yo soy mayor de edad, ya trabajo, no se meta en mi vida. Sujetos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Muchas veces quizás nos digan cosas y usted dice, no es fácil, pero sujeto. ¿Qué más nos enseña Jesucristo como discípulo? Nos enseña que nosotros estamos en constante aprendizaje, ¿cierto? Y como aprendices, como discípulos, nosotros estamos desafiados a ser entrenados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ¿sabe qué? Muchas veces quizás las razones por las que nosotros no nos motivamos a ser discípulos es porque no hemos sido nosotros discípulos. Quizá usted mire y dice, ay, pero yo ¿cómo hago discípulos si yo nunca he sido discipulado? Quizá esa sea una de las razones. Pero en el reino de Dios primero también aprendemos para poder enseñar a otras personas. Entonces, el aprendiz debe ser visionario en el reino de los cielos. Jesucristo desde el principio supo hacia dónde iba, cuál era su misión en este mundo. Y nosotros como discípulos de Jesús también debemos tener visión del reino. Yo le pregunto, el pastor nos decía, ¿cuántos discípulos hicieron cuando estaban en Cali? 40. ¿Cuál es su visión en cuanto al discipulado? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene actualmente, mejor dicho? ¿O no tenemos visión de discipulado? Y los discípulos tenemos muchos desafíos, muchos. Por ejemplo, usted como discípulo quizás dirá, ay, voy a la iglesia y ¿será que el líder sí me saludó o no me saludó? ¿Será que el líder está enojado conmigo? ¿Será que si en ese proceso de aprendizaje usted dice, ay, ¿será que si yo diezmo me quedo sin plata? ¿Me quedan deudas? ¿Será que sí diezmo? ¿Será que es lo mismo tomarse una cerveza que un ron? O si se me toma una cerveza de pronto no pasa nada.
¿O qué tal si escucho Bad Bunny que está de moda y después me pongo una alabanza? ¿Sí? Desafíos. ¿O qué tal si yo amo a los animales, pero sin caer en ser de izquierda, por ejemplo? ¿O qué tal, no sé, será que sí puedo tener un novio inconverso y yo lo convierto? ¿Sí? ¿Será que yo voy a la fiesta? No importa si me bailo una cancioncita, no pasa nada. Como discípulos tenemos muchos desafíos. ¿O qué tal si yo solamente voy a la iglesia una vez al mes y no me involucro en nada? Pero en la casa yo oro y busco a Dios, pero no voy a la iglesia. Muchos desafíos en ese constante aprendizaje. Pero también tenemos la otra cara, que es hermosa, y es el maestro, es aquel que está haciendo discípulos. Y déjeme decirle que eso no es fácil. La pastora, cuando le preguntábamos sobre los desafíos, se quedó así como, sí, hay muchos desafíos que enfrentamos al momento de hacer a otros discípulos. ¿Usted cree que Jesucristo no los experimentó cuando Pedro salía con unos comentarios? Dios mío, quizás Jesús podría pensar como, Señor, como decía Angie por ahí el otro día, es que Señor, o te la llevas o te la mando. ¿Cierto? Usted podría pensar muchas cosas como discipulador, porque no la tenemos fácil. Tenemos que enseñar, aconsejar, motivar, preguntar cómo estás, ¿por qué no viniste a la iglesia? ¿Cómo vas con el estudio bíblico? Y los discípulos te van a preguntar y tú tienes que estar preparados. Jesucristo estaba preparado y siempre tuvo una respuesta, quizá no la respuesta que los discípulos querían escuchar, pero sí una respuesta sabia, asertiva y de impacto para su transformación. Esos son los desafíos del discipulador. Pero al final, como decía Luis ahorita, esa repercusión que tiene en cuanto a lo que le vamos a mostrar a Dios, y como aprendíamos de la pastora también, no hay nada más hermoso que ver una persona que antes de pronto era rebelde, ya es menos rebelde y ya después es una persona completamente sujeta. Eso hace parte del discipulador. Usted podría pensar que no es necesaria tanta incomodidad. Con venir el domingo a la iglesia es suficiente. Pero el único que se beneficia cuando nosotros no nos sometemos a un proceso de transformación y cuando no hacemos discípulos, adivinen quién es. Satanás se beneficia porque la iglesia y nosotros, el pueblo de Dios, está pensando en otras cosas y no en hacer la tarea de Dios. Entonces Satanás se siente, qué chévere, esa gente se está conformando. Ese es uno de los enemigos que tenemos. Porque otro enemigo que creo yo que es bastante poderoso y que a veces ignoramos, somos nosotros mismos. Porque nos resistimos a cambiar, a ser transformados. No queremos a veces aprender. Entonces, vale la pena ser discípulo. Y siempre, aunque usted sea discipulador, va a seguir siendo ¿qué? Discípulo. Vale la pena ser discípulo y ser discipulador. Esos son nuestros dos personajes del discipulado. Bien, ¿para qué discipulamos? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del discipulado? ¿Mm? ¿Qué piensa usted? ¿Para qué discipulamos? Discipulamos para que se restaure la imagen de Dios en las personas. Ustedes han leído varias veces Génesis y encuentran cuál era el maravilloso plan de Dios, el original con respecto al hombre, y cómo el pecado arruinó esa imagen, casi que despojó al ser humano de ese querer de Dios, de ese objetivo de Dios, de comunicarse con el ser humano, de revelarse. Y el ser humano casi que se olvidó completamente de a dónde había salido. Hace parte de nuestro servicio ser canales de reconciliación de un mundo desviado con el Dios creador. Ese es el discipulado, un canal de reconciliación, un camino que nos lleva al creador, a la reconciliación con el Padre. Además, nos conectamos con el objetivo número uno de Dios
y la razón fundamental del por qué envió a su Hijo, hermano, una y otra vez debemos recordar para qué vino Jesucristo al mundo. Y cuando nosotros caminamos por el discipulado, entonces nos conectamos con ese objetivo de Dios. ¿Lo cree así o no, hermano? Contribuimos con su venida al mundo porque hay un número de personas que se deben completar. Hay un número de personas que se deben completar. Acuérdense que la Escritura dice que la fe no es de todos. Eso lo dice. Además de eso, contribuimos con sus juicios sobre la tierra porque Jesucristo viene. Jesucristo viene. Jesucristo viene. Y nuestra victoria definitiva sobre Satanás, el pecado y el sistema del caos cósmico. Es que miren lo trascendental del discipulado, ¿sí? Usted aprende día a día, aprende a vencer a Satanás. Sabemos que ya está condenado, ya lo está. Estamos esperando solamente la ejecución de esa condena, pero nos entrenamos en el ejercicio de la victoria, ¿sí? ¿O es que usted a veces no lo siente por ahí merodeando en la familia? ¿No lo siente por ahí merodeando con sus hijos? ¿Ah? ¿No lo siente cuando está olfateando por ahí su esposo o su esposa? ¿Ah? Claro que sí, no ignoramos sus artimañas, dice la Escritura. También con el discipulado contribuimos a la libertad de los seres humanos, a la restauración de las relaciones interpersonales, de hecho, intrapersonales, ahora que se me ocurre, porque es que el vacío, esa sensación de que no valgo, de que no vale la pena vivir, ese sinsentido en el que anda el ser humano, todo eso Dios viene a darle una solución y nosotros contribuimos al rescate cuando discipulamos, ¿sí? Entonces, en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones padre e hijos, en el ámbito laboral, hay un discípulo por ahí que me contó un día que estaba allí haciendo algo, un quehacer en sus obligaciones laborales, estaba bien juicioso y un muchacho de buenas a primeras pues vino, lo encaró, lo enfrentó y después simplemente le pegó. Tanto que él me decía aterrado, pero Luis, sí habíamos tenido algunas discusiones, pero yo no sabía que él se iba a abalanzar contra mí y me iba a pegar. Sin embargo, en esos momentos recordé que tenía dos caminos: responder o practicar lo que Jesucristo quiere que practique. Y después de eso, después que fui capaz, me dijo así, me sentí alegre. Yo no creí capaz de no corresponder. En esos momentos tenía mucha ira. Entonces la justicia de Dios se hizo evidente porque las cámaras, las personas detrás de cámaras estaban vigilando la sección, ¿cierto? Y a este hombre lo expulsaron de la empresa. Dios tiene sus maneras, ¿no? Entonces, para que aprendamos objetivos, ¿cierto? Objetivos del discipulado. Muy bien, pero ¿cómo discipulamos? ¿Cómo se hace eso? Hay en la Escritura encontramos muchas maneras, pero quiero hablarles de dos maneras en las que nosotros podemos involucrarnos con el discipulado. La primera es que si usted está capacitado, ¿cierto? Si usted dice, mejor dicho, ya estoy listo para salir, ¿qué hace? Ore a Dios para que Dios lo conduzca hacia esas personas, hacia esos corazones que deben ser discipulados, ¿sí? Jesucristo oró o no oró para escoger a sus discípulos, ¿cierto que sí? Entonces nosotros debemos orar para que Dios nos conduzca a esas personas. Recordemos algo, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos es compartir el evangelio, ¿cierto que sí?
Pero nosotros debemos también enfocar nuestras energías, nuestras fuerzas a formar a esas personas que han conocido salvación, ¿sí? Entonces, como decía Luis ahorita, hay grupos de personas, usted le comparte el evangelio a muchas personas. Hay unos que aunque aceptan la salvación, quizá no están dispuestos aún a ser conducidos por un discipulado. Aún deben aprender, aún necesitan palabra, necesitan tiempo, necesitan oración, aún cuando han recibido salvación. Hay otras personas, otro grupo de personas que reciben a Dios, que vienen a la iglesia, pero no están dispuestos a comprometerse en ningún momento con un discipulado, ni tampoco con el servicio. Y hay otras personas que aunque usted les comparta, no van a recibir la palabra. Porque la fe no es para quién, para todos. Aun cuando nosotros compartimos, habrá personas que no van a recibir la palabra de Dios. Pero hay otro grupo de personas que ha recibido al Señor, pero que se siente perdido. Dice, conozco de Dios y ahora ¿para dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo este camino? A mí me han dicho, algunas chicas me han dicho, sí, o sea, yo vine a la iglesia, sentí algo especial de Dios, sé que Dios es real, pero realmente, Lenny, no sé qué hacer, no sé cómo acercarme a Dios. Y es allí donde entra en acción usted, el discipulador, aquel que quiere servirle a Dios y que está capacitado para hacerlo, para que usted pueda encaminar a esas personas a ser transformados a la imagen de Dios. Que usted le pueda decir, vea, la escritura es esta, ¿a usted le parece le iba a mostrar esa Biblia, pero es bastante grande y pesada. Pero usted coge la Biblia y a usted le parece fácil. Si yo le digo, hermano, busquen San Mateo tal cosa, usted rapidito aquí llega, creo yo. Pero cuando una persona llega a la iglesia y empieza a buscar por acá, son cosas que a usted le parecen mínimas, pero no olvide que usted no llegó aprendido. Hay personas que necesitan saber cosas esenciales para relacionarse y para crecer con Dios. Y están dispuestas, las hay. Y nosotros debemos orar para ser conducido al corazón de esas personas. Y la segunda es que usted dice, qué chévere todo eso, qué bonito ser parte del plan de Dios, qué bueno discipular, pero la verdad, no sé, no me siento capacitado, porque eso también puede pasar y no se sienta incómodo. Diga, yo me voy a capacitar porque le voy a servir a Dios. Entonces usted viene a culto, no solo los domingos, sino que viene los miércoles donde estudiamos la palabra, oramos por los demás, viene al ayuno donde también oramos por otras personas porque aprendemos que nuestras peticiones no son las más importantes y que no son las únicas. Ve, aquí hay un sinfín, usted está en el grupo y ve la cantidad de lista de oración que hay. Aprendemos que el discipulador se capacita en orar por las personas, en orar por sus discípulos. Viene también aquí y se inscribe en la escuela CEFI. Y qué chévere, los maestros le enseñan algunos pasos por niveles. Y luego se matricula al Instituto Bíblico. ¿Cuántos están en el Instituto Bíblico? Vea, 3, 4, 5. Y el resto, vea, yo le digo, nosotros ya finalizamos este año el Instituto Bíblico y la verdad es súper. O sea, de verdad que se lo recomendamos. Y por ahí las chicas que están en el primer semestre, cuando les preguntamos, dicen súper, porque aprendemos otras cosas, otras dimensiones, otras herramientas para estudiar la palabra, para enseñar a otras personas. Entonces, tanto los que están capacitados hacen parte de este llamado como los que no están aún capacitados, para que se capaciten y le puedan servir a Dios, para que le sirvamos a Dios como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere que le sirvamos. Porque el objetivo número uno de Dios es que la salvación de las personas y también la transformación constante de ese discípulo. Amén. Hermanos, y por último, vamos a responder al interrogante, ¿cuáles son los desafíos del discipulado? Hemos escuchado esa misma pregunta varias veces,
la tarde de hoy, bueno, la mañana de hoy, el culto de hoy. Y solamente escogimos algunos de tantos desafíos, ¿sí? Y el primero que puede ser en estos momentos, perdón, ¿sí? El primero que en estos momentos explicamos es el temor. Hay muchas personas que simplemente no disipulan por temor, ¿sí? Lo haré bien, simplemente sí serviré para esto, tendré las capacidades. Y si es una persona que quiere comenzar un proceso de discipulado en el sentido de ser aprendiz, también se hace otras preguntas. Esto sí será importante para mí, sí redundará en avances, sí tendrá un asunto que tiene que ver con la transformación, sí me servirá, sí construirá. Eh, el desánimo es otro desafío. Hay personas simplemente que están desanimadas, ahora desanimadas con sus propias vidas. Imagínense ustedes desanimadas para orar, desanimadas para leer las escrituras, desanimadas para una cantidad de cosas y cómo pensar en otro, si ni siquiera puedo conmigo mismo, cómo pensar en otro. Y quizá debamos pensar que puede ser la salida, pensar en otro, pensando en otro, quizá Dios se glorifique. No, es que ni siquiera quizá. Seguramente Dios se va a glorificar mientras usted sirve. Seguramente Dios le responde mientras usted sirve. Así es. Sí, la pereza. Ah, bueno. Hermanos, apláudele fuerte a Dios. La pereza, hermano, le voy a decir algo. La pereza, ay, 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 hay una canción por allí que nosotros los educadores tenemos, que pereza, fuera, fuera, pereza, fuera. Por ahí como las 7 de la mañana los niños están como apenas entrando a las aulas y nosotros estamos tratando de motivarlos para que estén centrados, para que más o menos se ubiquen espaciotemporalmente. Y le decimos, fuera, 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 pereza, fuera. Y es muy interesante porque ellos gritan, yeah. Pero la verdad es que hay mucha gente perezosa. Mucha gente perezosa, pero mucha gente perezosa. Es decir, cuando uno les pregunta, ¿y por qué no haces discípulos? No tienen otra razón. Además, no van a decir que es pereza. Pero revise usted si solamente tiene que ver con la pereza. No quiero hacer porque qué pereza, ¿sí? El qué pereza. Ahora hay otro desafío, la oposición. Porque usted cuando comienza a servir a Dios y cuando comienza a formar discípulos, usted no va a creer que la va a tener fácil. Qué delicia esto. Si es delicioso, es que es delicioso. Obedecer a Dios es delicioso, pero tiene sus desafíos, tiene sus asuntos, hay críticas, ¿cierto? Hay personas dedicadas a la crítica. Yo no sé si nacieron así, yo no sé si fue qué pasó con esas personas. No sé si fue la que las crearon diferente, pero wow, una cosa impresionante, como si en los tuétanos les creciera crítica, ¿sí? Y son las personas que definitivamente no hacen mucho, normalmente coinciden en que no hacen mucho, ¿cierto? Y ustedes saben, han escuchado varias veces, ¿cierto? Decir, fácil, hacer, ay, ay, ay. Entonces, la oposición es desafiante. Es desafiante que las personas simplemente no que no vean tu trabajo, sino que lo invisibilicen. Sino que cuando le sirves a Dios, lo invisibilizan. Eso es desafiante. ¿Listo? También el sentimiento de impotencia. Eso también merma, reduce las capacidades para hacer discípulos. Si las tenemos, si las hemos formado, pero la impotencia, no saber qué hacer cuando un discípulo nos dice, ¿qué hago? Valga la redundancia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me siento atacado, no me siento libre. ¿Qué hago con esta circunstancia con mi mamá? ¿Qué hago con mi propia vida? No sé ni a dónde ponerla. ¿Me escapo? ¿Huyo? Entonces usted dice, ¿será que tengo la respuesta? ¿Será que no? ¿Qué pasa? Un sentimiento de impotencia, apatía. La apatía no sé si será más poderosa que la pereza. La apatía, la apatía, uy, ¿qué te puedo decir de la apatía? La apatía es no me importa nada.
En eso resumo yo la apatía, no me importa nada. Solo me importa venir a culto, levantar las manos y no más. Y eso, la apatía es, no quiero saber de mi hermano, no quiero saber de las necesidades de mi hermano, no sabemos si se va a suicidar mañana, no sabemos si tiene o no para comer, no queremos tampoco suplir las necesidades, ¿sí? Esa incomodidad. Bueno, también los razonamientos no correctos respecto al reino de Dios. Hay razonamientos no correctos. Por ejemplo, como que soy profeta. Y como soy profeta, yo no hago discípulos. Porque mi llamado es el profeta. Ojo, porque la escritura dice, id y haced discípulos. Ahora, el que tiene don de misericordia, no hablemos ya entonces de los ministros, sino de las personas que han potenciado sus capacidades espirituales, ¿sí? Como el don de misericordia. No, yo me dedico solo a la misericordia. Ese es mi enfoque y quizás sí, pero no está excluido, no está exonerado, ¿cierto? Del privilegio de el servicio en lo que respecta a la formación de otros. Y quizá la presunción, yo también leo que puede ser la presunción, porque es que no sé por qué en nosotros se forma como un orgullito que dicen que espiritual, pero eso no tiene nada de espiritual, que entre más sabemos, que entre más experimentados somos, ¿cierto? Todo el asunto, una presunción, eh, y bueno, eso resulta en no ayuda, y justamente yo creo que el presumido está estancado, justamente por eso, por presumido. Cualquiera dice, ay, yo me desenté, no quiero saber nada del discipulado y no me interesa y tal, y yo tengo mis logros y mis logros en el lugar santísimo, en el cuarto mío, todos los días orando 4 horas al día. Esos son mis logros y puede que sí, pero la escritura nos dice, id y haced discípulos, ¿sí es? Y esto es vital. Entonces, para concluir, queremos decirles algo, mis queridos hermanos. La esterilidad espiritual debe acabarse. Sonría. Sonría. Porque cada vez que encontramos esterilidad en la Biblia, cada vez hubo una intervención de Dios poderosa. Nosotros somos hijos de milagros. Dice que somos hijos de Abraham en la fe. Eso dice las escrituras. Pero ojo, la descendencia de Abraham es una descendencia de milagro. Porque Sara era estéril, ¿o no, hermano? Y varias de sus descendencias eran estériles. Y Dios lo que hizo fue, ¿qué hizo? Hizo un milagro poderoso. Y quizá tú no seas ninguno de estos, ni el apático, ni el perezoso, ni el impotente, ni nada de eso, sino que tienes una pasión inmensa, poderosa, que no puedes con ella, ¿cierto? No sabes cómo canalizarla. Bueno, a esos les hablo esta mañana o esta tarde ya. A los que tienen ese no sé qué, ese despertar, eso de que no me voy a quedar aquí. No voy a ser no voy a ser el mismo. Mañana voy a ser diferente. Pasado tomo esta y esta decisión. Voy a alcanzarlo, voy a superarme, voy a multiplicarme. ¿Cierto? Sí, entonces viene Dios y dice en el corazón, en la matriz espiritual de cada uno de nosotros, y hace ¡pum!, el milagro. Y comenzamos nosotros a reventar discípulos, ¿sí? Y el lenguaje, el vocabulario de la iglesia cambia. Y dice, ya no es, hey, ¿cómo estás? No, bien, bien. ¿Y qué? No, sino, hey, tengo un discípulo. Sí, y tú, y el nuevo discípulo. ¿Y qué? Me lo alcancé ayer. Mira que sí, que no sé qué. Y el testimonio, y el no sé qué. Para gloria y honra de Dios. Amén. A eso les hablo, a ustedes les hablo, los que ya están preparados, los que dicen, sí, ya no me acomodo, ya no más, voy a ser diferente, voy a ser discípulos. Qué hermoso, qué hermoso. Padres y madres espirituales, ojo, no hay esterilidad, que no, es más, dice el Pentateuco, y no
no habrá estériles en tu pueblo. Eso es para nosotros, hermano. ¿Listo? Perfecto. Bueno, hermanos, entonces vamos a pararnos. Ya estamos terminando. Sucede que comenzamos a las 1:30 porque tuvimos algunos problemas allá con el sonido, el computador, no nos dio para comenzar. Yo veo aquí muchos peces, hermanos. Yo veo muchos peces acá. ¿Usted me entiende o no? Voy a decirlo otra vez. Yo veo muchos peces. No. Voy a decirlo otra vez. Hermanos, entre ustedes yo veo muchos peces, muchos. Grandes, gordos además, fuertes en el reino de los cielos. Bueno, hermanos, vea, vamos a orar. Levante sus brazos y vamos a decirle a Dios: Dios, gracias por esta tarde. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres Dios, tú eres excelso, tú eres poderoso, tú eres sublime. Dios santo, sabemos que tu palabra es poderosa. Sabemos que tu palabra, oh Dios de los cielos, es eficaz, oh Padre, y queremos que sea provechosa por fe en cada uno de nosotros, como dice la Escritura. Sabemos, oh Padre Santo, que tienes el poder, un poder transformador sin igual, un poder de amor además, oh Dios de los cielos. Oh Dios, gracias por esta tarde. Te alabamos y te bendecimos porque tú vas a levantar grandes pescadores de Casa de Fe, oh Padre Santo. Grandes pescadores, personas que miren, oh Dios, el mundo con ojos de misericordia, de verdad, de perdón, de consolación, de reconciliación, de consuelo, de amor, de ternura, de afecto, oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios Todopoderoso. Levanta tus brazos y dile a Dios: yo soy. Yo soy. A mí me hablas. Yo soy el que vas a usar. Dile así: yo soy. No es el que está al lado mío solamente. Soy yo. Yo lo creo, Señor. Tú me vas a usar. Tú me vas a hacer grande pescador, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso a Dios.